tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero hablarles de un pasaje bíblico en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. En esta hora que me queda, un poquito menos tal vez, quiero desarrollar con ustedes este tema sobre la fe y la duda, que es algo en lo cual usted y yo tenemos ese conflicto. Aunque creemos en Dios, aunque sabemos que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, hay circunstancias en la vida que a usted lo ponen en un terreno ahí como patinar, como cuando un carro patina en el barro. Y eso es que sí creo, pero no creo. Es que sí puede, pero lo irá a hacer. Es un barrial, como un barrial donde la duda y la fe entran en conflicto. Y esta historia es de un muchacho endemoniado, sordo, mudo y además de eso endemoniado. Y está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14, leo para usted, que dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, diga conmigo: si puedes hacer algo. ¿Cómo suena eso? ¿Qué le hubieras respondido a ese chaval hoy a la par suya? Pero si puedes hacer algo. Yo le hubiera respondido: ¿cómo que si puede? ¿Cómo que si puede? Pero si puedes, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Algo así como: creo, pero no creo. Si puedes, pero creo pero no creo. Es como un carro pegado en un barrial. Sí, no, sí, tal vez, si quiere, si puedes. Y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamándole y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó. Diga conmigo: lo enderezó. No sé si hay alguien esta mañana que necesita que el Señor lo enderece. Y el Señor tomándolo, yo a veces necesito que Él me enderece. Tomándolo de la mano, recuerden que cuando tenía el espíritu inmundo, no solamente lo sacudía y todo aquel desastre, sino que se iba secando. Cuando una persona se está secando, probablemente es que necesita que Dios lo toque y lo enderece. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir
sino con oración y ayuno. Todas las demás versiones más conocidas dicen este género no sale si no es con mucha oración. Tiene su explicación, la diferencia de la Reina Valera. Pero es muy triste cuando un lector de la Biblia hace del ayuno, de la oración, de la posesión demoníaca, del poder demoníaco y de la liberación demoníaca, hace el tema central de esta historia. Y el tema central de esta historia no es el ayuno, sin demeritar la necesidad que tenemos de ayunar. El tema central de esta historia no es la oración. Hay otros muchos textos cuyo tema central es la oración o el ayuno. El tema central de esta historia no es el demonio. El tema central de esta historia tan preciosa, tan llena de enseñanzas, el tema central es precisamente la eterna lucha entre la duda y la fe. Cuando usted oye a una persona empezar con esta historia apelando al final de que para echar fuera un demonio Jesús dijo que este género no sale sino con oración y ayuno, entra en una confusión, porque había que preguntar cuál sería el género, y en este caso sería el género de un espíritu de un sordomudo, y no todos los sordomudos porque están endemoniados, porque él dijo pero este género, Jesús no estaba hablando del demonio, Jesús estaba hablando de la incredulidad. Este género, no del demonio, no sale si no es con oración y ayuno, porque hay algo más poderoso y más fuerte que el demonio mismo, y es la incredulidad y la duda. En el libro de Santiago dice que cuando pidamos sabiduría, bueno, también cualquier otra petición, pero ahí habla en el contexto de la sabiduría, dice: cuando alguno está falto de sabiduría, uno sabe qué hacer, es lo mismo, pídale a Dios sabiduría y el Señor se la dará generosamente y sin reproche alguno. Pero no dude, porque el hombre que duda se parece a las olas del mar, que son llevados de aquí para allá. No piense pues quien tal haga, o sea, no piense pues el que duda que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Jesús enseña en reiteradas ocasiones que la fe es lo que mueve las cosas. La fe mueve la mano de Dios, la fe mueve montañas, la fe mueve y convierte lo imposible en algo posible. La fe es la que hace que algo insoportable se vuelva soportable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchísimas veces Jesús le ha dicho a las personas: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Y fue tan claro para él que ante la mínima duda él reforzaba esa tesis, esa enseñanza, esa doctrina. La mujer que padecía flujo de sangre vino tras de él porque decía en su mente: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y entonces tocó el ruedo, el borde, el ruedo, los flecos, que eran unas tiritas con nuditos en las puntas que usaban los rabinos. Tocando el ruedo, el fleco del manto, el ruedo, no lo tocó a él, porque ella no se atrevería a tocar a Jesús ni a nadie, mucho menos un hombre, porque su padecimiento de 12 años y una permanente flujo de sangre la había conminado a ser una mujer proscrita, desterrada, inmunda. Todo lo que esta mujer tocara era inmundo. Donde ella se sentaba quedaba inmundo. Así que esta mujer todo lo perdió por un flujo permanente, ininterrumpido durante 12 años, que la había deteriorado no solo físicamente, sino que la había perjudicado emocionalmente, financieramente, relacional y socialmente. Ella era una mujer sola. Lo más parecido es un leproso. Pero la fe de ella era que si tocaba el borde, el fleco, y cuando ella tocó, ustedes conocen la historia, Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: Señor, usted pregunta,
que quien te ha tocado. Mira la multitud como te toca y te aprieta. Sí, pero es que alguien me tocó diferente. Sentí que un toque que alguien me dio en mi ropa hizo que el poder y la virtud de Dios saliera de mí. Hubo un toque diferente a todos los demás toques. Cuando yo leo a Pedro diciendo, Señor, tú preguntas quién me tocó cuando realmente todo el mundo te empuja y te aprieta. He ahí la diferencia entre apretar a Dios, empujar a Dios, intentar manipular a Dios y tocar. A Dios se le toca con fe. A Dios se le agrada con fe. De Dios se recibe con fe. La fe mueve montañas. La fe hace posible lo invisible. La fe hace soportable lo insoportable. Y en todo caso, si no recibo lo que pedí, la fe me da la paz, la fortaleza y la esperanza, que saber que aunque no me dé el milagro, Él me da la fortaleza para soportarlo, que tiene cierta equivalencia. Jesús se volvió y le dijo a la mujer: hija, es la única mujer en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo, a quien Jesús le dijo hija. Ni a la madre de él, María, ninguna mujer, ni a María Magdalena, ni a Juana, ni a Ana, ni a la mujer de Cleofas, ni a sus tías. Solo hubo una mujer a quien Jesús le dijo hija. Es que esta mujer era la que más necesitaba tal vez sentirse que era hija de alguien. Porque por la enfermedad de ella perdió seguro a su mamá. Su mamá tenía prohibido recibirla en su casa. Si tuvo esposo, su esposo se divorció de ella. Si durante 12 años nadie podía tocar ella, no había lugar donde ella pasara, no había lugar donde que ella tocara que no dejara una marca inmundicia, que tenía que entrar todo aquello en un proceso de purificación religiosa. Ella era una mujer que ya ni ella misma se soportaba y probablemente se sentía menos que una cosa. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Además de que era una frase muy frecuente en él, Jesús quiere dejarle claro a ella y a todos nosotros que el fleco no fue lo que la sanó a ella, que no fue el borde de la túnica la que sana. No hay bordes de túnicas, no hay efigies, no hay ídolos, no hay piedritas, no hay collares, no hay nada. La Biblia misma, per se como libro, no es que yo la toco y me sano. Jesús le dice hija, porque ella le dice: Señor, yo fui quien te tocó, mi mal nadie pudo sanar, pero oí de ti, tu fama vino a mí, y yo vine a ti diciendo en mi corazón que si tan solo tocar el borde. Entonces toqué el borde de tu manto y fue sanada. Un momento. Tu fe fue la que te sanó, no fue el borde de mi manto. Hermanos y hermanas, muy cariñosa y respetuosamente, tenemos que luchar contra la duda. Tenemos que luchar intencionalmente, y no estamos solos, y no estamos desprovistos de lo que se necesita para que la fe venza nuestras dudas razonables. Dudar puede ser muy razonable. Hay circunstancias en la vida de uno que a usted le mueven el piso, para decirlo de alguna manera. Andábamos por allá, Anita y yo, en el Caribe. Recibí una llamada, no pude. Cuando tuve señal, respondí por WhatsApp. Y era una noticia de alguien muy querido por mí, de que su hija recién había sido diagnosticada de un cáncer. Esas noticias de ese tipo, las que yo llamo que cambian la vida de una persona o de una familia de un momento a otro, y que a veces fue una llamada, fue una visita al doctor creyendo que era una inflamación, y viene una mala noticia. Ahí en ese momento el piso de nuestra fe tan limitada
se mueve. No sé si hay alguien aquí que sabe de lo que estoy hablando, que usted siente que una mala noticia le mueve el piso. No es que ustedes son incrédulos, no es que ustedes no creen en Dios, es que ustedes son seres humanos que este evento pudo haber sucedido hace 40 años o puede suceder la próxima semana. Es un evento que tiene la suficiente fuerza para tambalearnos. Pero no es que estamos mal, es que somos seres humanos. Jesús iba a ir a sanar a la hija de Jairo cuando esta señora que padecía de flujo de sangre atrasó a Jesús. Porque cuando esta muchacha estaba contándole a Cristo el testimonio de doctores que la dejaron en la calle, en ruina y todo, de la chiquilla se murió. Tenía dicho, es un dato interesante, la chiquilla tenía como 12 años y la mujer tenía 12 años de estar con esa enfermedad. Parece ser que ella se enfermó casi que simultáneamente que nace esta chiquita de Jairo, la hija del principal de la sinagoga donde esta mujer no podía ir porque era inmunda. Y Jesús va a ir a sanar a la chiquita, pero se retrasa con ella por la interrupción de ella y la chiquita se muere. La gente llega y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro, ya la chiquilla se murió. Porque incluso, hermanos, frente a la fe, hasta en la muerte hay esperanza. ¿No los oí? ¿Será que vengo sordo? Ustedes están. Es que aún en la muerte hay esperanza. Díganlo de corazón, con fuerza. Y más que un amén, digan aleluya, gloria a Dios. Porque lo último que no tiene remedio es la muerte. Pero aún en la muerte hay esperanza. Porque para el hijo y la hija de Dios puede tener esperanza. Tendrás confianza porque hay esperanza. La esperanza y la fe son gemelas. La una no puede vivir sin la otra. Tendrás confianza, que es creer, es fe, porque hay esperanza. Y Jairo se volvió y le dijo, el Señor le dice: Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Acaban de decir que se murió la abuela y la gente no está mintiendo. Es más, antes de eso fue: ya no molestes más al Señor con tu petición, ya la chiquita murió, apague y vámonos. 2 metros 15. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana tuvieron que enfrentar o empezaron a enfrentar, pero sé que si no, un día de estos van a tener que enfrentar lo que yo llamo cuando una temporada termina y empieza otra, donde usted tiene que decir: apague y vámonos. Ahora sí que nos llevó pendanga. Ahora sí, apague y vámonos. 2 metros 15 fue un término que se usó en un anuncio de Conavi. Después de un accidente se ve como un desastre, todo el mundo desbaratado, y dice el inspector del tránsito: 2 metros 15. 2 metros 15 son dos cosas: la medida que un tráfico toma a dónde quedó el carro, y 2 metros 15 es lo que mide el último rincón donde usted se va a quedar, excepto que lo creme. 2 metros 15 en Costa Rica significa: ya no hay nada que hacer. Ya no molestes más al maestro, que la chiquita está muerta. Ya. No molestes más a Jesús, ya tu matrimonio murió. Te dice el diablo, te dices tú mismo, te dice la gente. No molestes más. No hay esperanza para tu hija, para tu hijo. 2 metros 15. Y nos tocará enfrentar ese tipo de eventos en la vida. No es nada innatural, es lo más normal que puede pasar. Jesús dijo: en el mundo, aquí, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aunque algo usted crea que está muerto, 2 metros 15, apague y vámonos. La fe siempre tiene que ser nuestra elección por excelencia, y no la duda. La duda se pelea.
esta historia, el tema central no es los demonios. El tema central no es la oración o el ayuno. Hay mucha Biblia en todas partes para hablar de ese tema. El tema central aquí es fe y duda. Fe y duda. Este señor es un ejemplo de un hombre muy interesante. La mamá no aparece por ninguna parte. No sé por qué. Y como la Biblia no lo dice, yo me callo. Tal vez en la serie Chosen digan quién era la mamá de este chavalo. Pero como la Biblia no lo dice, todos deberíamos de decir. Habla del papá. Este señor tenía un problema muy serio. Yo he conocido algunos casos parecidos y no necesariamente por un hijo endemoniado, donde el papá tiene que estar, es un muchachón que cuando era un niño no era problema, pero cuando estamos hablando de un hombre que hasta se hace más grandes que uno, hermano, sostener un chamaco de estos, que era sordo, que era mudo, que un punto a otro le daban ataques y que el diablo le agarraba la vara por irlo a llevar para tirarse en un lago, en un río, y si no, había una fogata, que todo lado había fogata, no había corriente, salía corriendo el muchacho a tirarse al fuego. Qué terrible el tormento de este papá. Tenía que estar dedicado a él o amarrarlo. Sin embargo, el tema central no es ese demonio tan poderoso como tristemente algunas personas más enfatizan en un demonio tan fuerte como ese, que para Cristo no significó una saliva. Nada más se puso frente al chamaco y le dijo: espíritu sordo y mudo, te vas de él y nunca más vuelvas a entrar. Te fregaste, punto, ya se acabó. Se fue el bicho. El tema no era ese. El tema es de un papá desesperado. Pero yo quiero que le pongan atención porque dice que Jesús venía de otra parte. ¿Y de dónde venía? Lea los versículos anteriores. Venía de descender del monte Tabor, donde se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y ahí estaban Moisés, Elías y Jesús. Y dice que la gloria que Cristo tuvo, todavía no había muerto ni había resucitado, era la misma gloria que él tuvo antes de venir y hacerse hombre a la tierra. Aquel hecho tan glorioso, imagínense ustedes esos tres: Jesús, que estaba vivo, todavía no había muerto; Moisés, que hacía como 1700 años sí se había muerto y está vivo y se parece a Jesús físicamente; y Elías, que fue llevado sin morir al cielo, todavía no se había muerto. Y ahí están esos tres. Y dice la Biblia que estaban hablando de un tema. ¿Cuál era el tema? Dice que estaban hablando de lo que le sucedería a Jesús la semana siguiente: su muerte, su crucifixión y su resurrección. ¿Cuántos alaban a Dios? Acabamos de celebrar la Semana Zángana, la Semana Mayor o Santa, que es lo que menos tiene. Tiene más de zángana que de santa. Es la semana en que más guaro se vende en Costa Rica y más se consume, aunque cierren ya ni la cierran porque la gente la lleva una semana antes. Y hablamos del significado de la muerte de Cristo y el poder de su resurrección. Y la diferencia entre el cristianismo, si quieres verlo como una religión, de las tres religiones, las cuatro religiones más grandes de este planeta son el cristianismo, el budismo, el islamismo. Las tres más grandes. Mahoma nunca dijo que él era Dios y murió. Y una vez al año en la Medina, en la Meca, en Arabia, cientos de personas, porque todo musulmán tiene que ir en vida por lo menos una vez a la Meca. Y ahí descansan los restos de Mahoma, que entre más o menos 640, 700 años después de Cristo. Y aún los musulmanes hoy le dicen el profeta Mahoma. Él nunca dijo que era Dios. Lo más cercano a Dios es que ellos alegan que el ángel Gabriel le dio el tema de ellos, su Biblia, su libro, Corán. Confucio, 400 años antes de Cristo. El budismo. Confucio murió
después de haberse comido una comida indigestado, no se sabe si envenenado, y murió, probablemente de un problema digestivo, porque una comida seguramente mala lo mató. Y mientras su siervo lloraba sintiéndose culpable, él lo consoló, diciéndole que no se sintiera así, que no era el culpable. Él es el fundador de la segunda o tercera religión más numerosa del planeta Tierra, pero murió de una comida mala. Tal vez si hubiera orado por los alimentos, diría alguno, el Buda, ese gordote panzón que muchos se creen el ombligo del Buda, es el fundador de la segunda o tercera religión más grande del mundo, pero sobre todo en el hinduismo. Lo que pasa es que el hinduismo es politeísta y están los Krishnas y un montón de religiones que hay ahí. Él también murió. Se sabe dónde está su tumba. De todos los cuatro, porque el cristianismo es la religión por ahorita más grande del mundo. Muy cercano están los musulmanes. Más de 2.500 millones de creyentes en Cristo, católicos, evangélicos, protestantes que creen en Cristo. Más de 2.500 millones. Es la única religión cuyo fundador, número uno, dijo que Él era Dios. Jesús dijo que Él era Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, en otra parte dijo, somos uno. Y en otra parte le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. La preexistencia de Cristo. Hermanos, antes que Buda, antes que Mahoma, antes que Confucio, antes que Abraham, ya Jesús era. Los que están diciendo que Cristo citó frases de Buda o de Confucio están descontextualizados. Es como decir que yo estoy pronunciando, que Juan Santamaría está pronunciando frases mías. Es imposible. Pero el enemigo de Cristo, el enemigo de los anticristos siempre tratarán de buscar, porque si Confucio dijo algo bueno, y si Buda dijo algo bueno, y si Mahoma dijo algo bueno, Cristo ya era preexistente porque Él es el Dios creador. Y Él dijo antes que Abraham fuese. La gente dijo, muchachos, pues si nosotros conocemos que este chamaquillo es hijo de María y de José y sus hermanillos son fulano, sutano y mungano, ¿por qué usted dice, si usted lo que tiene son 30 y pico de años, antes que Abraham fuese? Ahí Jesús dijo, yo soy preexistente. Estaba hablando de su preexistencia, de su divinidad. Y en 10 ocasiones, solo en el Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo soy. Yo soy. Yo soy. Esa frase solo se ha pronunciado una sola vez. En Éxodo capítulo 20, cuando Moisés le dice, Señor, y cuando los judíos me pregunten, los israelitas, ¿quién me envió? Diles, yo soy. Jesús fue el único que dijo que Él era Dios. Y es muy importante que usted y yo, hermanos, abracemos, porque nuestra fe no está puesta en un profeta que pasó y murió. Nuestra fe está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el creador de todo lo que hay, visible o invisible, en la tierra o debajo de ella o en el cielo. Todo fue hecho por Dios, para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Él es un Dios muy grande. Él es eterna, inmensamente grande. En un Dios tan grande es suficiente una fe pequeña. La fe grande la necesitan solo los que tienen un Dios pequeño. Pero la fe pequeña, Jesús dijo que si vuestra fe es como la de un grano de mostaza, pero creen, entonces pueden decirle a este monte, quítate y échate al mar. Usted no necesita una fe grande. La Biblia nunca habla de fe grande. Nadie tiene fe grande. Eso no deja de ser una rajonadera más de uno. Es una fe muy grande. Yo no la veo, porque la fe sin obras es muerta. Porque con una fe tan insignificante como una semilla de mostaza, que es el tamaño de la cabeza de un alfiler, si con esa muevo montañas. Lo que el Señor pide es que usted y yo tengamos fe en Él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y recompensa a los que lo buscan con fe. Fe es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. Fe es agradecer antes de recibir. Fe es creer que aunque hoy todo diga que 2,15 metros,
que aunque hoy mi matrimonio esté dentro de la categoría de apague y vámonos, esto no lo salva ni el médico chino, o como decía mi mamá, esto no lo salva ni Chupo. Yo no sé quién era Chupo. Que aunque físicamente usted se sienta deteriorado, aunque usted haya recibido un diagnóstico terrible, horripilante, la fe es la única que a usted y a mí nos permite decir: a pesar de esto, aunque esto digan esto, yo me voy a agarrar de la mano de mi Señor, de mi Dios. Este papá no debe ser juzgado por nadie, como no podemos juzgar a ningún hermano o hermana que ante un imponderable, ante una amenaza, ante una situación como esta, llego mañana y simplemente me tienen la carta de despido, en el mejor de los escenarios pagándome en todo lo que me toca, y si no, pues completo. Y esa persona puede sentir en ese momento que su mundo se hunde, porque precisamente hace 4 meses sacó un préstamo de él y su esposa para comprar la casita, y pagan 300, 400 mil pesos, y ahora esto es, me quedé sin chamba. Y cuando usted tiene más de 45 años en Costa Rica, la preocupación es doble. Pero son aquellos hombres y mujeres que, a pesar de que digan, lloran, sufren, se sienten solos, se pueden sentir abandonados, ellos en un momento dado se despabilan, se carbonean y dicen: nada que ver, que se mueran los feos, yo y el Señor somos mayoría. Señor, ayúdame, me está costando creer, pero tú sabes que yo creo en ti. Es que este golpe fue muy fuerte, un golpe sucio, un golpe bajo, me dejó encandilado, me dejó sordo, estoy viendo candelillas por todos lados, pero yo sé que tú estás vivo. Es que tener un hijo sordo y mudo, que tiene un espíritu inmundo que lo controla con una fuerza terrible y que lo intenta quemar o que lo intenta ahogar. Traerlo a sus discípulos, y que los discípulos, a pesar de que habían estado en el monte Tabor, 3 de ellos, ni cosquilla le hicieron al bicho ese, al demonio. Espíritu sordo y mudo. No es que todos los mudos están endemoniados, por favor, ni los sordos. Parece que este caso sí lo era, porque tenía otras conductas más allá de la sordera y el no poder hablar. Echaba espuma por la boca y se retorcía, el piso se golpeaba. Algo muy parecido a esto puede ser un ataque epiléptico. O sea, el chaval estaba bien fregado. Pero además de eso, un instinto, un espíritu suicida, piromaniático. Cuando veía una fogata, le daba por tirarse encima. Ante esta situación, el papá viene y Jesús le dice: ¿qué quiere usted que yo haga? Óigame lo que este Señor le dice: si puedes. Hay un momento, hermano, en la vida, tal vez a usted no le ha llegado. Yo sinceramente le digo, y estoy casi seguro que todos ustedes, pero tengo que hablar de mi parte. Yo siempre he creído que el Señor todo lo puede. Pero hay un chavalo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, para que ustedes lo lean en su casa, en el versículo 1, capítulo 8, versículo 1 de San Marcos, que dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él, diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso que le dice al Señor: si quieres. Un papá desesperado que no le dice si quieres, si puedes. ¿Encuentra la diferencia? Este me encanta, el leproso. Me encanta. Porque en alguna medida representa a todos ustedes y a mí. Realmente el problema de nosotros, que sí somos creyentes, recuerden que ese señor no lo era, el papá del endemoniado. Este leproso, su problema no es si Jesús puede. Su dificultad y su lucha es si quiere, porque de poder puede. ¿Cuántos de ustedes están seguros que aunque no se lo haga a usted, Él puede hacerlo? Levante la mano, pero así como con un poquillo más de alegría. Amén. Usted y yo estamos en el grupo de este señor leproso, que sabemos que de poder puede
de sobra. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros, a la par del viejito este que tenía un hijo endemoniado, le hubiéramos dicho: hombre, lávate la boca con un chile panameño. Como usted diciéndole a Jesús que si puede. Como que si puede. Que si puede, puede. No podemos esperar que un no creyente se comporte como un creyente. Este leproso hace una palabra diferente, y es que a veces es una palabra la que hace la diferencia. Todas nuestras conductas están determinadas por una forma de pensar. Vicios, malas conductas, lo que quiera, están determinadas por una manera de pensar. Somos lo que pensamos. El leproso dice: si quieres. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en Marcos 8? Y dice que: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y oiga lo que dice, y le tocó al leproso. ¿Y quién toca esa cosa? Mira, que te va a dar una aplicación. Un leproso era un muerto en vida. Un leproso era peor que la mujer con flujo de sangre, porque el leproso, número uno, era una persona viva en un proceso de descomposición físico, carnal, emocional y mental, donde literalmente partes de su cuerpo ya habían experimentado un nivel importante de necrosis. Por lo tanto, el leproso, si no era toda una llaga, tendría muchas llagas en su cuerpo purulentas de pus, llagas abiertas que tenía que cubrir. El mal de Hansen se le llama hoy a la lepra, porque si usted es miserable le dicen que tiene lepra, y si tiene plata le dicen que tiene el mal de Hansen, como el que tiene piojos y es rico, y el que tiene piojos y es pobre. Igual, el mal de Hansen. Escuchar una pequeña llaguita en la frente blanca hacía que la gente entrara en crisis, y los que diagnosticaban esa enfermedad no eran doctores, eran religiosos, los sacerdotes. Y Jesús lo tocó. A él no le importó que lo consideraran inmundo, a él no se le pegaría la enfermedad. Pero ¿cómo le responde? Usted preguntó que si quiero. Extendió una mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Vuelvo a la historia del papá con el hijo endemoniado. Señor, si puedes hacer algo, hacelo. Y el Señor le responde: para el que cree todo lo es posible. Y el viejo como que no era de los que se queda calladillo, ¿eh? Le dice: mire, yo sí creo, pero ayúdeme, porque aunque creo, soy incrédulo. Es esa expresión muy tica: creo, ni dejo de creer. Creo, pero no creo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Fue el último clamor del centro del alma de este papá angustiado. Ante las palabras: para el que cree todo le es posible, él dijo: sí, Señor, yo creo, pero ayúdame. Déjenme parafrasearlo: Señor, yo sí creo, pero me está costando creerlo. Señor, yo sí creo, pero como que no creo que tú lo hagas con mi hijo. Señor, yo de verdad creo, pero no creo sentirme digno que lo hagas. Yo creo que tú puedes, déjeme parafrasearlo a usted y a mí: Señor, yo sé que tú puedes librarme de este vicio tan fuerte, drogadicción, alcoholismo, juego, lo que sea, pero me cuesta mucho. Señor, yo creo que tú puedes sanar mi matrimonio, pero la cosa está tan horripilantemente de onda que yo creo que no.
¿Se han sentido así? Porque el Señor escuchó unas palabras de Él, pero hay unas palabras que uno no dice, pero que están aquí. Se llama la lectura del corazón. El Señor sabe leer el corazón suyo y el corazón mío. Él es el único que tiene capacidad incluso para leer en voz alta nuestros pensamientos. Él es el único que puede volverse a alguien y decirle: Simón, yo sé lo que estás pensando. En esta mañana tiene que haber alguien aquí que le está costando creer que el Señor quiere hacerlo y que lo va a hacer con usted. El muchacho fue liberado de ese demonio y nunca más volvió a entrar a él, porque Jesús le ordenó que nunca más volviera a entrar a él. Y alguien me dice: Arturo, ¿y si volvió al guaro? No, deja de estar diciendo estupideces que no están ahí en la Biblia. Pero le voy a decir una cosa: Jesús le ordenó a ese demonio que ahí nunca volvió a entrar. Pudo entrar otro chavalo, pero ese no. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y si ese chaval salvó al mundo, que la Biblia no dice nada, que hay gente que le gusta andar buscándole 7 pies al gato. Si ese hombre falló y cayó en algo y se le metió un demonio, el único que no pudo entrar fue a quien Jesús le ordenó que no entrara, porque la palabra de Dios es más fuerte que cualquier palabra de quien sea. Si quieres, puedes limpiarme entre líneas, porque de que puedes, puedes, dijo el leproso. Mi petición no es si puedes, mi petición, la duda mía no es si usted puede, la duda mía ahorita es si quieres sanar a un hombre tan hediondo y podrido como yo. Puede y quiere, hermano, las dos, solo que son 2 escenas diferentes. Hubo un hombre que es de mis personajes favoritos. Los 2 personajes favoritos míos, no es porque voy a decir que eran los favoritos de Jesús, pero solo hubo 2 personas a quien Cristo elogió por tener la fe más grande que pudo haberse un día encontrado en Israel, y fue la mujer sirofenicia y el centurión romano. No eran cristianos, no eran judíos, no eran hijos de Dios. El romano, y la mujer de Sidón, que estaba grandemente atormentada por un demonio y una enfermedad. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y el Señor le responde: mujer, yo he sido enviado solo a los israelitas. No es lícito darle a los perrillos lo que le pertenece a los amos. Y esta mujer se volvió y le dijo: sí, yo no voy a discutirle. Si usted lo dice es así, entre líneas. Pero Señor, hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa del amo. Y Jesús se echó para atrás y dice: vete, mujer, por tu fe has sido sanada. Y se volvió y le dijo a sus discípulos: no he hallado en Israel tanta fe como la de esta mujer. Y no era creyente. Esta mujer dijo: Señor, yo no vine a pedirte privilegios de que me sientes en la mesa del rey, como tristemente una parte de muchos predicadores, que son los que a la gente les encanta mucho, los predicadores de mentiras positivas, que te animan para que te vuelvas exigente, insolente, irreverente, y golpeen la mesa del rey, y yo reclamo, y yo decreto, y yo cancelo, y yo anulo, y me lo tiene que dar. Corazones llenos de soberbia y mala crianza. No, esta mujer dijo: es que solamente una migaja tuya. Yo no le estoy diciendo que usted sea un conformista, pero usted no necesita que el rey le toque una gran corneta para tocarte. Lo que usted necesita es tener fe, creer que Dios puede hacerlo y pedirle que quiera que lo haga. Y el segundo fue el centurión romano. Vino al Señor: Señor, mi siervo. En la película Chosen,
ponen que ese siervo era un hijo de él por fuera del matrimonio. Es lo que yo no entiendo. Pero una Biblia dice que era el siervo del romano y lo quería mucho, era muy bueno con él. Está muy grave y atormentado. Y Jesús le dice: vamos, lléveme a la casa. No, Señor, no diga eso. Yo soy un hombre de autoridad y le digo a aquel que vaya y viene, y le digo a aquel que venga y viene. Era un jefe de 100 soldados, como un coronel. Pero yo, a pesar de que soy el centurión, yo no soy digno que entres bajo el techo de mi casa. Solo di una palabra. Solo es necesaria una palabra. Sí quiero, sí puedo. Y le dijo: vaya, conforme a tu fe te será hecho. Y cuando se fue el centurión y comprobó que a la misma hora que Jesús dijo las palabras, 7 horas después, lo comprobó. ¿Y a qué hora fue? Fue como, en ese mismo momento el Señor lo estaba diciendo. Porque el Señor puede decir una palabra hoy y llegar ayer o llegar mañana, porque el Señor ya estuvo en tu pasado y ya estuvo en tu futuro. Para que esté ahí, tiene que estar en tu presente. Y Jesús dijo: nunca he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. El tema central de esta historia no es un demonio tan poderoso, que no es ni tan poderoso. ¿Quién sabe por dónde anda ese chavalo, ese diablillo, ese pequeño pisuicas? Porque qué triste es ver un cristiano que magnifica al diablo y los demonios y parece que Cristo es un enano ahí. No, Señor, es al revés. Somos conscientes que el diablo existe, pero vivimos maravillados del poder de Dios. Dios es más grande que el diablo. Y usted puede ser más poderoso cuando la Biblia, hablando a propósito de fe, dice en el libro de Romanos capítulo 8: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo creado, ni ángeles, ni potestades, nada creado, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo que esté, ni lo que venga, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, debe ser mejor. Debe ser dado con adoración, con alabanza, con gratitud, con exaltación, con regocijo, con admiración. Una palabra. Una palabra, hermano. Si puedes, si quieres, di la palabra. Hasta los perrillos comemos las migajas. Esas palabras nacen de una pequeña creencia en Dios, de fe en Dios. Yo no sé, hermano, qué usted está atravesando ahorita. Yo no sé qué tendrás que enfrentar, no sé ni de mí mismo. Pero cantábamos un himno hace muchos años que decía: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Y había una parte que decía: fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Nuestra fe no está puesta en un fundador que murió por una comida mala. No está puesta en alguien que murió joven o murió viejo y está muerto, y hasta podríamos localizar geográficamente por Google Earth el sitio de esas tumbas. Pero nuestro fundador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, allá en los jardines del Campo Santo en Jerusalén, le dice a las mujeres: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Él no está muerto. Vaya a ver la tumba.
y vayan y díganle a mis discípulos que ya casi los veo. Nuestra fe no es una fe muerta. Puede ser pequeña y a veces media agogó, a veces muy fuerte, a veces suele comportarse ambivalentemente. Sí creo, pero no creo. Pero es fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan pequeño como la cabeza de un alfiler, es suficiente. Es por eso que yo muchas veces digo, y caigo mal cuando lo digo entre pastores, peor en congresos. Yo nunca he conocido, porque ni en la Biblia se usa el adjetivo calificativo de gran hombre de Dios o gran mujer de Dios. Así es, Virginia, adjetivo calificativo. El gran siervo, el gran maestro, el gran apóstol, el gran pastor, la gran hermana. No me venga con esos cuentos, que nunca han existido grandes hombres de Dios, nunca han existido grandes mujeres de Dios. Lo que siempre han existido y existen hoy son hombres pequeños, necesitados de un Dios grande, que dichosamente es el más grande de todos. Los hombres y mujeres pequeñas, aunque sea con fe pequeña, porque la única fe que el Nuevo Testamento pide que tengamos, no encontrarás una sola mención de grandes hombres, grandes mujeres o de fe grande. Eso usted se lo escucha a la gente. Encontrarás que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte que se quite y se eche en el mar. La fe en Dios. Pastor, yo tengo esa fe y no tan chiquitilla como un grano de mostaza. Rajón, no he entendido nada. No he entendido nada todavía de eso. Pero seguirle a usted la corriente porque cada loco con su loquera. Más allá del tamaño de su fe, a veces hay situaciones que mueven el piso de tu fe. Y ahí siempre encontraremos a un Dios que nos comprende. Cuando lo que nos pasa es que descubrimos que nuestra fe es deficiente o deficitaria frente a algún tipo de eventos. Y ante eso incluso no estamos condenados, ni aplica la frase apague y vámonos. No, tiene la posibilidad de decirle, Señor, tú sabes que creo, pero estoy patinando un poco aquí. Señor, yo tengo fe en ti, pero esta situación puntualmente me evidenció que estoy deficitario. Y si usted está viviendo una situación como esta, yo quiero animarle a que se ponga de pie y ore conmigo, porque el Señor es bueno.